bienvenidos al avance del capítulo 40 de la telenovela Palpitaciones. Después de la petición que Ryan le hizo a Julia, ella aceptó reunirse con ella. Aún así, cuando iba acercándose al restaurante para encontrarse con Ryan, necesitó respirar profundamente y tomar fuerzas antes de acercarse a la mesa. Sabía muy bien todo lo que había descubierto y todo lo que estaba guardando, pero Ryan todavía no tenía idea de que Julia ya conocía esa verdad. Cuando por fin estuvieron frente a frente, Ryan le agradeció que hubiera aceptado ir y le dijo que quería hablar con ella sobre Ashley. Julia respondió de inmediato preguntándole de qué quería hablar, recordándole que la había llamado muchas veces y que nunca recibió respuesta. Ryan le explicó que la había buscado porque quería conversar y tratar de aclarar las cosas que estaban pasando entre las dos. Julia le respondió que ella nunca había sido transparente y que jamás se preocupó realmente por ella. Ryan intentó dejar ese tema atrás y le dijo que debían dejar a un lado esos resentimientos porque no la había citado para discutir, sino para solucionar algunos asuntos importantes. Sin embargo, Julia insistió en que ella nunca le había importado. Ryan volvió a pedirle que dejara ese tema y que hablaran de lo que realmente las había llevado hasta allí. Con mucha seriedad le explicó que tenía un terreno que quería entregarle a Ashley y que deseaba hacerlo porque sentía que ella debía aceptarlo. Precisamente por eso la había llamado. Julia rechazó de inmediato esa idea y le preguntó cómo podía pensar que iba a comprar el cariño de Ashley con un terreno. También le dijo que no entendía cómo se le ocurría algo así y que ella solo quería asegurar el futuro de Ashley y verla bien. Después de decir eso, fue todavía más firme y le dejó claro que no volvería a permitir que se acercara a Ashley, pidiéndole que se mantuviera alejada de su hija. Mientras esa conversación seguía, Aras permanecía a cierta distancia observando todo lo que hablaban, sin que ninguna de las dos se diera cuenta de que estaba allí. Julia continuó mirando fijamente a Ryan y le dijo que ya lo tenía muy claro, que desde ese momento no quería que volviera a acercarse a su hija y que no intentara comprar su cariño con dinero. Ryan trató de defenderse una vez más y aseguró que Melike no era hija de Julia. Esa afirmación dejó a Julia todavía más decidida a enfrentarla. Julia respondió que hablaría de Melike siempre que quisiera, porque ella era su hija. Ryan por su parte se rió y le dijo a Julia que se había vuelto loca, preguntándole cómo podía decir algo así. Julia respondió que ahora todo empezaba a tener sentido para ella, que entendía todo lo que había ocurrido, que ya sabía lo que le habían hecho y que también sabía que le habían robado a su hija. Ryan le pidió que no la tratara de esa manera y le dijo que invitarla a ese lugar había sido un error, por lo que prefería marcharse. Sin embargo, Julia la detuvo diciéndole que sabía perfectamente que ella había estado en la tumba de Melike en el lugar donde la había puesto. Ryan reaccionó inmediatamente y le preguntó con qué derecho había ido a la tumba de Melike, a la tumba de su hija. Julia se levantó de la mesa y volvió a repetir que Melike era su hija. Ryan respondió que no pensaba seguir perdiendo el tiempo hablando con ella. En ese momento Julia decidió contarle toda la verdad a Ryan. Le explicó que había tenido gemelas, que una de ellas era Ashley y que la otra era Melike. También dijo que le quitaron a esa niña porque estaba enferma. Ryan no podía creer lo que estaba escuchando y le respondió que estaba completamente loca. Julia siguió hablando y le explicó que el bebé que Ryan había tenido murió y que después lo cambiaron por Melike. Esas palabras dejaron a Ryan completamente sin reacción y sin entender qué era lo que realmente estaba pasando. Luego Julia le mostró el teléfono y le enseñó todo lo que había estado haciendo para enfrentar a su hija. Ryan insistió en que aquello era imposible y no podía ser verdad. En ese momento Aras ya no soportó seguir escuchando la conversación y decidió acercarse hasta donde estaban. Al llegar le dijo a Ryan que ya era suficiente y que lo mejor era que se marchara. Ryan quedó completamente inmóvil, sin saber qué hacer, sin encontrar ninguna respuesta para todo lo que acababa de escuchar. Julia prefirió marcharse de ese lugar mientras Ryan permanecía totalmente impactada por toda la verdad que acababa de escuchar de boca de Julia. Después de la conversación que tuvo con Julia, Ryan sacó rápidamente su teléfono y decidió llamar a Metin. Necesitaba escuchar una respuesta directamente de él porque todo lo que acababa de oír la había dejado completamente desconcertada. Cuando Metin contestó la llamada le preguntó qué necesitaba. Ryan, muy afectada y llorando, le dijo que Julia le había contado algo sobre Melike y que necesitaba saber si todo eso era verdad. No quería seguir con dudas y por eso insistía en obtener una respuesta clara. Del otro lado de la llamada, Metin permanecía en silencio porque no sabía cómo responder a una pregunta tan delicada. Ryan siguió hablándole y le pidió una vez más que le dijera la verdad. No quería seguir con dudas y por eso insistía en obtener una respuesta clara.
Después de ese momento de silencio, Metin respondió y le dijo que sí, que todo era verdad. Apenas Ryan escuchó esa confirmación, quedó completamente impactada. La noticia fue tan fuerte para ella que el teléfono se le cayó de las manos en ese mismo instante. Permaneció totalmente paralizada por unos segundos, sin poder reaccionar ante lo que acababa de escuchar. Poco después cayó al suelo completamente desmayada. Al ver lo que había ocurrido, Aras se acercó para ayudarla. Después de que Ryan se desmayó, Aras la llevó al hospital para que recibiera atención. Mientras esperaba alguna noticia sobre su estado, no podía evitar sentirse muy preocupado por todo lo que había ocurrido. Permanecía pendiente de cualquier información, pero al mismo tiempo su mente empezó a llenarse de recuerdos de tiempo atrás. Recordó que durante mucho tiempo Ashley y su propia hermana Melike habían estado muy cerca la una de la otra en distintas ocasiones. Sin embargo, nunca llegaron a saludarse porque ninguna sabía quién era realmente la otra. Esos recuerdos no dejaban de pasar por la mente de Aras una y otra vez, mientras trataba de comprender todo lo que acababa de descubrir y la enorme verdad que había salido a la luz. Después de permanecer un momento perdido en esos pensamientos, Aras volvió en sí y entendió que debía hacer algo. Sin perder más tiempo, tomó su teléfono y llamó a Julia. Cuando ella respondió, Aras le preguntó qué le había dicho a Ashley y si ya había pensado en cómo contarle la verdad sobre su hermana gemela. Julia le respondió que todavía no había podido decirle nada porque simplemente no sabía cómo hacerlo. Aras le pidió que cuando llegara ese momento quería estar presente. Le explicó que deseaba acompañar a Ashley cuando conociera la verdad y permanecer a su lado durante ese momento tan difícil. Julia le confesó que no encontraba la manera de decirle la verdad a Ashley. Le explicó que sentía que si hablaba le partiría el corazón a su hija y que en esos momentos tenía las manos atadas porque no sabía cuál era la mejor decisión. También le dijo que tenía mucho miedo de que después de enterarse de todo Ashley decidiera marcharse y que nunca más volviera a saber de ella. Aras trató de darle ánimo y le dijo que debía reunir fuerzas para contarle toda la verdad. También le explicó que Ryan seguía en la clínica y que estaba seguro de que en cuanto despertara iría directamente a buscar a Ashley para hablar con ella. Según Aras, eso solo haría que todo se volviera mucho más difícil. Por eso insistió a Julia que pensara bien las cosas y que fuera ella misma quien hablara con Ashley antes de que ocurriera otra cosa. Después de decirle eso, terminó la llamada. Julia se quedó completamente confundida, sintiendo que ya no sabía realmente qué debía hacer. Mientras tanto, Aras continuó en la clínica esperando noticias sobre Ryan. En ese momento se encontró con Metin y apenas lo vio, le dijo que mirara todo lo que había provocado con sus decisiones. Metin, preocupado, le preguntó cómo se encontraba Ryan. Aras respondió que ella estaba muy mal y que no podía entender cómo habían sido capaces de hacer algo así. También le reclamó cómo habían podido jugar de esa manera con la mente y el corazón de Julia y de Ryan, y cómo él había permitido que ocurriera una situación tan grave. Metin intentó defenderse diciendo que nunca imaginó que las dos gemelas terminaran estando tan cerca la una de la otra. También explicó que todo empezó a complicarse cuando la verdadera hija de Ryan murió en el hospital al momento de nacer. Sin embargo, Aras siguió reclamándole y le preguntó si de verdad no le importaba todo el daño que había causado y todas las consecuencias que había tenido su decisión en la vida de Julia. Mientras seguían hablando, apareció el médico para informarles que Ryan ya había recuperado el conocimiento y que podían pasar a verla. Aras le agradeció al médico por la información y el médico se retiró del lugar. Después de eso, Aras comentó que ahora solo quedaba esperar para saber qué iba a pasar de ese momento en adelante y cómo continuarían las cosas después de lo sucedido. Justo en ese momento recibió una llamada de Julia. Al contestar, ella le preguntó qué necesitaba saber. Aras le respondió que Ryan ya estaba mejor. Julia le dijo que necesitaban hablar y le pidió que por favor la esperaran un momento. Cuando terminó la llamada, Aras guardó el teléfono y Metin comentó que era el único que faltaba, que ahora Julia también fuera al hospital. Sin embargo, ahora todo empezó a complicarse todavía más para Metin. Aún así, él prefirió quedarse cerca de la habitación donde estaba Ryan, esperando cualquier oportunidad para verla o saber cómo seguía. Lo que ninguno de los dos imaginaba era que alguien había estado observándolos y escuchando toda la conversación que habían tenido, sin que ellos se dieran cuenta de que cada una de sus palabras estaba siendo escuchada. Mientras tanto, Ryan permanecía en la habitación del hospital completamente concentrada en sus propios pensamientos. En su mente no dejaban de aparecer los recuerdos de Melike, recordando cómo le decía que las dos siempre iban a estar juntas, que jamás se separarían y que siempre permanecerían una al lado de la otra. También recordaba cómo abrazaba a su hija y
y todos esos recuerdos empezaban a golpearla cada vez con más fuerza, haciéndole imposible dejar de pensar en todo lo que acaba de descubrir. Después de quedar atrapada en esos recuerdos, Ryan volvió poco a poco en la realidad, pero el impacto era tan grande que no pudo contener las lágrimas. No dejaba de recordar las palabras que tantas veces le había dicho a Melike, prometiéndole que siempre estarían juntas y que ella siempre iba a protegerla pasara lo que pasara. Cada uno de esos recuerdos hacía que el dolor fuera todavía más fuerte y que las lágrimas siguieran saliendo sin que pudiera detenerlas. En ese momento Metin abrió la puerta de la habitación para verla. Apenas Ryan lo vio, le pidió de inmediato que se fuera, que no quería verlo, que no se acercara y que no se atreviera a dar un paso más hacia ella. Metin permaneció allí sin responder mientras Ryan, completamente destrozada, comenzó a reclamarle cómo había sido capaz de robar el hijo de otra persona para entregárselo a ella y hacerle creer durante tantos años que era su propia hija. También le preguntó qué clase de corazón tenía para haber hecho algo así y cómo pudo permitir que ella viviera engañada durante tanto tiempo. Le dejó claro que ya no quería seguir escuchando ninguna de sus mentiras y ninguna explicación. Metin permaneció sin saber qué responder durante unos momentos. Le dijo que ella no se encontraba bien en aquel tiempo, que su estado de salud era muy delicado y que estaba convencido de que si ella descubría que su verdadera hija había muerto, también podía morir en ese momento. Según él, no podía permitir que eso ocurriera, pero Ryan, completamente destrozada, lo tomó de la camisa y le exigió que le dijera por qué tuvo que hacerle algo tan terrible y dónde estaba su verdadera hija, insistiendo en que le explicara qué habían hecho con ella. Metin siguió sin responder de inmediato, mientras Ryan repetía una y otra vez la misma pregunta. Él le dijo que la había enterrado. Al escuchar esas palabras, Ryan volvió a romperse por completo y comenzó a llorar todavía más, preguntándole cómo era posible que hubiera enterrado a su bebé de esa manera y rogándole que no volviera a tocarla nunca más. Metin trató de justificarse diciendo que solamente quería darle una razón para seguir viviendo y que estaba buscando una salida para evitar que ella cayera en esa situación tan difícil. Sin embargo, Ryan le pidió nuevamente que se marchara, que no quería seguir hablando con él ni escuchar una sola palabra más. Mientras toda esa conversación seguía desarrollándose dentro de la habitación, el médico permanecía escuchando una vez más lo que ellos estaban diciendo, sin intervenir en ningún momento. Julia llegó al hospital con la intención de hablar con Aras. Apenas lo encontró, notó que él estaba muy preocupado por todo lo que estaba ocurriendo. En ese momento Julia le preguntó si había llamado a Ashley, pero Aras le respondió que todavía no sabía cómo decirle lo que estaba pasando. Le explicó que cada vez era más difícil encontrar la manera de contarle la verdad y que todo se estaba complicando mucho más de lo que había imaginado. Julia, al escuchar eso, le dijo que entonces existía el riesgo de que fuera Ryan quien terminara contándole toda la verdad a Ashley y que eso le haría muchísimo daño. También insistió en que si eso ocurría, toda la situación se volvería todavía más difícil de controlar. Mientras los dos seguían hablando de todo esto, el médico continuaba escuchando la conversación sin que ellos se dieran cuenta, prestando atención a todo lo que decían y enterándose de cada detalle que salía durante la charla. Julia dejó claro que ella no pensaba permitir que Ryan fuera quien le contara la verdad a Ashley. Insistió en que no iba a dejar que eso sucediera bajo ninguna circunstancia. En ese momento sacó su celular y le mostró un documento a Aras. Luego le preguntó si entendía qué era lo que estaba viendo. Ella misma le explicó que se trataba del documento relacionado con la persona que Merien había contratado y que allí apareció una lista de mujeres que habían dado a luz en ese hospital. También le señaló que su propio nombre aparecía dentro de ese listado y que por esa razón estaba convencida de que tenía la verdad en sus manos. Aras observó el documento enseguida y le preguntó por qué Merien había estado buscando precisamente esa lista y cuál era el motivo de toda esa investigación. Julia respondió que tampoco sabía por qué Merien estaba buscando esa información, ya que desconocía cuál era su intención. Aún así, Aras seguía completamente confundido y le dijo que ahora debían decidir qué hacer. Para él ya no tenía sentido seguir ocultando lo sucedido y estaba convencido de que Ashley debía conocer la verdad. Insistió en que ella tenía derecho a saber que había tenido una hermana y que era momento de contarle todo de una vez. Además, le aseguró a Julia que él estaría a su lado cuando llegara el momento de decirle la verdad. Aras continuó insistiendo en que dejara de ocultarle la verdad a Ashley. Mientras tanto, el médico, después de escuchar toda esa conversación, prefirió marcharse rápidamente para ver qué podía hacer con toda la información que acababa de conocer. El médico salió rápidamente del hospital y apenas se subió a su vehículo decidió hacer una llamada. Se comunicó de inmediato con una de las enfermeras y le dijo que se fuera de ese lugar cuanto antes, que no perdiera ni un minuto, que desapareciera
desapareciera antes de que fuera demasiado tarde. También le explicó que Julia estaba en el hospital y que muy pronto iba a descubrir toda la verdad. Le advirtió que no podía dejarse ver, porque si la encontraban ambos iban a terminar metidos en serios problemas. Por eso insistió una y otra vez en que debía marcharse de inmediato y no quedarse allí bajo ninguna circunstancia. Al recibir esa llamada, la enfermera comenzó a apresurarse para salir del lugar. Mientras se alejaba, les dijo a los demás que iba para su casa porque tenía un permiso y que después regresaría. Luego bajó las escaleras y continuó su camino, intentando irse lo más rápido posible sin llamar la atención. Sin embargo, justo cuando la enfermera intentaba escapar y alejarse del hospital, Metin apareció y se acercó al lugar donde estaba Julia y Aras. Al verlo, los dos guardaron silencio de inmediato y dejaron de hablar de todo lo que estaban comentando. Entonces Metin les dijo que ya había hablado con Ryan y que ella ya conocía toda la verdad. Pero precisamente en ese momento la enfermera bajó al mismo piso donde Julia estaba sentada. Apenas Julia la vio, la enfermera también se dio cuenta de su presencia y sin pensarlo dos veces empezó a huir rápidamente. Julia comenzó a llamarla y le pidió que se detuviera, que esperara un momento porque necesitaba hablar con ella. A pesar de eso, la enfermera siguió corriendo sin prestarle ninguna atención y continuó alejándose. Al ver que no conseguía detenerla, Julia empezó a gritarle que iba a llamar a la policía. La situación comenzó a complicarse todavía más porque Julia estaba convencida de que esa enfermera era la persona que podía contarle toda la verdad. Desesperada por verla escapar, rompió a llorar mientras le gritaba que Dios la maldijera para siempre. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una suscripción.